Dice el artículo primero de la Constitución española establece o consagra el pilar en el que se fundamenta el Estado constitucional y por ello dice que es un Estado social y democrático de derecho. Vamos a ver qué es eso y si se cumple o no se cumple eso que dice la Constitución, Estado social y democrático de derecho. Empecemos por la primera palabra de los dos sintagmas, Estado social y Estado democrático de derecho. Estado existe porque hay una nación. Evidentemente, si hay nación hay Estado, si no, no habría Estado. Podría haber también un Estado europeo que sería Estados Unidos de Europa, como Estados Unidos de América. Pero ya sería un Estado de Estados, un Estado confederal de Estados. Pero al ser nación, España, tiene Estado. Otros quieren romper ese Estado y crear estaditos, fragmentos de Estado o fragmentos de nación, nación fragmentaria. Pero leal y legalmente eso no es posible. Otra cosa es que por encima del derecho lo hagan mediante un golpe que han intentado los catalanes, por cierto. Bien, existe Estado. Primer planteamiento, cierto. Social. Bien, Estado social es el Estado, según el artículo 9 con el que se concatena el primero que hemos leído, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en el que se integre sean reales y efectivas. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es decir, hay un planteamiento de libertad, hay un planteamiento de igualdad, artículo 14 de la Constitución, y hay un planteamiento de participación política. Bien, es decir, por eso es social, porque los individuos tienen en sí mismos la fuente del derecho. Los derechos son de los individuos, no son de las tierras, de los territorios, ni de las lenguas, por ejemplo. Son de las personas. Por eso es Estado social. Social en el sentido de que está formado la sociedad por personas. Pero tiene que haber libertad e igualdad. Igualdad no hay. El artículo 14 de la Constitución se vulnera sistemáticamente. Y libertad tampoco. En el País Vasco, donde vivo yo, no he vivido ni un segundo de libertad real. He estado 11 años con escoltas por pertenecer al Foro del MOA. Y por ir a Estrasburgo, al volver de Estrasburgo a denunciar a los señores que aquí extorsionaban, a los señores que se aprovechaban de la extorsión utilizada por Arzallus, por ejemplo, para conseguir logros de transferencias y logros de poder político al margen de las urnas, mediante caciquismo, que ha consagrado el poder uniforme, monolítico, de los nacionalistas, igual que en Cataluña, Pujol, acordémonos, aunque ahí no había terrorismo, pero da igual. Libertad no ha habido en Cataluña, no existe hoy libertad en Cataluña. Pero hay más libertad que en el País Vasco. Vean ustedes si hay una sola bandera en algún balcón remoto de España, que es lo normal. Pon el himno nacional en una ventana, con ocasión ahora del
de los aplausos, bueno, ahora en la primera fase de la pandemia, de los aplausos que dábamos a los sanitarios y esos 15 minutos que todos salíamos a la ventana, yo estuve confinado en una localidad cántabra y allí poníamos la bandera y el himno nacional. Con toda normalidad. Ponlo en Vitoria, donde vivo, a ver qué pasa. Luego, igualdad y libertad no hay. Por tanto, ya empezamos a ver la quiebra del Estado de Derecho desde ese primer planteamiento que yo hago. Es el individuo fuente del derecho, hemos dicho. Estado democrático de derecho. ¿Qué es Estado democrático? Estado democrático es un hombre, un voto. Es configurar la voluntad general. Es igualdad de todos los ciudadanos a la hora de acudir a las urnas. No. No. Cataluña hace poco persiguiendo a Vox en las calles, apedreándoles, dificultando e impidiendo su campaña electoral legítima. No es lo mismo un voto, no es lo mismo el peso que tiene un voto a Ciudadanos que el peso que tiene un voto a Juntos por Cataluña. Pues uno es la mitad que el otro. El nacionalismo, para conseguir un escaño, requiere la mitad de votos que el escaño de Ciudadanos, por ejemplo. No. Yo, que vivo en Vitoria, tengo aproximadamente que presentar, para obtener un escaño, la mitad como poco para lograrlo en Vizcaya. No hay democracia real, participativa. ¿Por qué? Porque tampoco existe la posibilidad de que el que elijo yo me represente realmente, porque representa a su partido, pero no me representa a mí como elector. El diputado que sale con mi voto obedece a su partido, no al programa electoral que a mí me ha presentado, y no rinde cuentas ante el elector. Luego, por tanto, y además, algo que está prohibido en la Constitución, cuando va a votar al Parlamento, a las Cortes Generales, vota en función de lo que le señala el partido. Luego, por tanto, eso que es inconstitucional realmente se cumple. Es igual que haya 3, 10 o 15 o 20 parlamentarios que 300. Al final da lo mismo, porque todos votan como un rebaño, que le señala con el dedo así. Eso no es democracia. Por tanto, otro principio que se vulnera. Y, sobre todo, para que exista un Estado democrático, hay una condición de partida. Tiene que haber división de poderes. El Ejecutivo manda sobre el Legislativo a la hora de la verdad. No hay más que ver que la diferencia que existe entre proyecto de ley y proposición de ley. El proyecto de ley parte de unos votos ya disciplinados que van a priori a votar a esa ley sin leerla, que presenta el Ejecutivo. Luego ya hay un déficit de independencia por parte del Legislativo, que es el órgano que controla, gobierna las decisiones del Ejecutivo. Las decisiones del Ejecutivo se controlan desde el Legislativo, no al revés. No es el Ejecutivo el que controla al Legislativo, que es lo que realmente ocurre. Y no vayamos al Poder Judicial, donde hoy mismo vemos que el Poder Ejecutivo, el partido que está en el Poder Ejecutivo, o los partidos en este caso que están en el Poder Ejecutivo, tratan de controlar a los jueces mediante elección directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la designación del fiscal general, en este caso. ¿Por qué lo hacen? Porque de esa manera obtienen impunidad
porque de esa manera pueden atropellar todo lo que quieran al Estado de Derecho, que ni el Tribunal Constitucional ni el Supremo, en su caso, habrán de contradecir, como estamos viendo día a día, las decisiones del Ejecutivo y los reales decretos y cuantas disposiciones que conculquen las leyes disponga el Ejecutivo. Es muy raro, tiene que ser una cosa muy flagrante para que los órganos del Poder Judicial paren un proceso de esa naturaleza. Por tanto, la soberanía nacional se ve conculcada de una manera olímpica, porque el voto que emites para elegir a esos representantes no se concreta en acciones directas de lo que tú deseas como miembro activo del cuerpo electoral. Y no se conforma la voluntad general, porque esa voluntad general está, diríamos, malograda, malvertida, pervertida, como que quieran ustedes llamar. Y por tanto, estamos en un Estado de Derecho, dentro de ese sintagma Estado social y de derecho, democrático de derecho, estamos, pues de derecho, evidentemente no. Vamos a poner dos ejemplos. El tema de los ocupas. Todas las constituciones desde el 1812 hasta la presente protegían la propiedad. Hoy, desde el propio Ejecutivo, se permite que haya personas que transgredan el derecho de la propiedad, que vayan a un piso, descerrajen la puerta, se metan ahí y no haya quien les pueda sacar, porque no hay acción inmediata ante esa conculcación. Es exactamente igual que si te pillan por la calle, te ponen una navaja en el cuello y te quitan la cartera. Es exactamente lo mismo. Robo con violencia, porque tirar una puerta y entrar es ocupar una propiedad mediante violencia. Y por tanto, eso debería estar perseguido de inmediato y sus actores ir directamente a calabozo y presentados ante el juez. Y no se hace así. Con lo cual se vulnera un principio esencial del derecho. Por ejemplo, la protección de la vida. La eutanasia es una flagrante conculcación de los principios del derecho natural que conforman el derecho positivo, como cuestión previa. Y en primero de derecho se estudia esto, el derecho natural o filosofía del derecho. Es que es una cuestión de principio del derecho. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la autodefensa, el derecho a que tu propiedad no se sienta en peligro porque haya una manada de revolucionarios en la calle quemando el mobiliario y rompiendo tu escaparate y llevando todas tus propiedades. Eso es un principio del derecho. Esos señores tienen que ir directamente a la cárcel y actuar con toda la violencia necesaria legítima, que para eso está el Estado, y a impedirlo. Por tanto, derecho, Estado de Derecho en España. No, Hobbes se alarmaría viendo hoy lo que es España. Todo el tinglao, todo el operativo, todo el artificio constitucional se está derrumbando. Pero hay más, otro ejemplo. Baleares. Se expropian unas viviendas para ponerlos a renta social. ¿Dónde está la prioridad del derecho en este caso? ¿Proteger la propiedad? No, porque se expropia.
Porque yo, que tengo la propiedad de ese inmueble, tengo el derecho a poner la renta que me dé la gana porque soy el propietario, y segundo, a elegir mi inquilino. El poder político no tiene derecho a vulnerar ese principio del derecho. Luego, por tanto, por estas y muchas otras razones, el Estado constitucional está muerto, lo han matado.